Vamos a retomar con la lectura del capítulo 23 del libro del Deuteronomio. Vamos a leer desde el versículo 10 al 15. Cuando emprendas una campaña contra tus enemigos, evita cuidadosamente toda acción indecente. Si alguno de ustedes ha caído en estado de impureza a causa de una polución nocturna, saldrá fuera del campamento y no volverá a entrar en él. Pero al llegar la tarde se lavará y al ponerse el sol entrará de nuevo en el campamento. Tendrás asimismo un lugar fuera del campamento para hacer allí tus necesidades. También llevarás una estaca en tu equipaje y cuando salgas afuera para hacer tus necesidades, cavarás un hoyo con la estaca y luego lo volverás a tapar para cubrir tus excrementos. Porque el Señor tu Dios recorrerá el campamento para protegerte y para poner a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento será un lugar santo y el Señor no debe ver en él nada indecente. De lo contrario, se apartaría de ti. La necesidad de pureza ritual tenía que ver con, como lo venimos recordando siempre, con el tema de la presencia del arca. La Guerra Santa exigía, entre otras cosas, abstención sexual. Ya lo vamos a ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, en el contexto de la guerra contra los filisteos, aparece esta misma idea. Y también la eliminación de quienes tuvieran defectos o enfermedades sexuales que implicaran algún tipo de impureza cultural, ¿no? Esto ya incluso lo habíamos visto en el capítulo 5 del libro de los Números, estipulado. Por lo que dice el versículo 10, una polución nocturna también producía impureza ritual. Esto también aparece dentro de la legislación del libro del Levítico, en el capítulo 15. Los versículos 13 y 14 representan principalmente una obvia y elemental norma de medida de higiene, ¿no? Esto de que hagan sus necesidades fuera del campamento. No es solo una cuestión de impureza, sino también como medida de higiene. Yo no sé si ustedes se acuerdan en el capítulo, los que hayan hecho el libro del Génesis, en el capítulo 24 del libro del Génesis, ¿se acuerdan cuando Abraham manda a un servidor a buscar esposa para su hijo Isaac en la casa de los parientes? Bueno, cuando estaba volviendo este servidor, dice que Isaac estaba caminando por el campo y ahí se los encuentra, o casualmente, digamos, se encuentra, es el primer encuentro que va a tener con Rebeca, la que terminó siendo su futura esposa. Cuando nosotros analizamos ese texto, habíamos dicho justamente que lo más probable es que ese que andaba dando vuelta por el campo, que no tiene explicación alguna, podía ser teniendo en cuenta esto que estamos diciendo, ¿no? De que estaba buscando un lugar donde hacer sus necesidades, justamente. Bueno, el versículo 15, vieron que dice que el Señor recorrerá el campamento. Bueno, aquí aparece la misma idea popular que en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 8. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva se quedan desnudos, entonces se esconden y Dios le pregunta: ¿y quién te ha hecho ver que estaban desnudos? Porque se esconden de la presencia de Dios. Bueno, la desnudez era una grave falta cultural, ¿no? Detrás está la idea del Dios que habita en medio del campamento, ¿no? Acuérdense que en el relato del Génesis decía: y Dios se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Bueno, ahora estamos trasladando como la misma idea de un Dios que está presente en medio del pueblo. Las nociones en general, ¿no? De santidad, pureza, impureza, van a ser profundamente modificadas por Jesús, ¿no? Por solo leer algo en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, leo del versículo 10 al 20, dice: Jesús llamó a la multitud y le dijo: escuchen y comprendan, lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oírte hablar así? Él les respondió:
Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos. Son ciegos que guían a otros ciegos, pero si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un pozo. Pedro, tomando la palabra, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le respondió: ni siquiera ustedes son capaces de comprender. ¿No saben que lo que entra por la boca pasa al vientre y se elimina en lugares retirados? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que mancha al hombre. Del corazón proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. Esas son las cosas que hacen impuro al hombre, no el comer sin haberse lavado las manos. ¿Ven? Estamos, digamos, es el polo opuesto de la consideración de estas cosas, ¿no? Justamente no es lo exterior lo que hace impuro al ser humano delante de Dios, en todo caso, sino lo que puede producir en última instancia, ¿no? Fantástico, digo, estamos en las antípodas, en realidad, del pensamiento evangélico acá, ¿no? Continúo la lectura, ingresamos en el capítulo 23, vamos a leer desde el versículo 16 al 25. No entregarás al esclavo que acuda a ti huyendo de su dueño. Se quedará contigo entre los tuyos, en el lugar que él elija, en la ciudad que más le agrade, y no lo molestarás. Ningún hombre o mujer israelita practicará la prostitución sagrada. No llevarás a la casa del Señor tu Dios la paga de una prostituta ni el salario de un perro, cualquiera sea el voto que hayas hecho, porque ambos son una abominación para el Señor tu Dios. No obligues a tu hermano a pagar interés, ya se trate de un préstamo de dinero, de víveres o de cualquier otra cosa que pueda producir interés. Podrás prestar a interés al extranjero, pero no a tu compatriota, para que el Señor tu Dios te bendiga en todas tus empresas en la tierra de la que vas a tomar posesión. Si haces un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no dejará de pedirte cuenta, y si no cumples, cometerás un pecado. Si te abstienes de hacer votos, no cometes ningún pecado. Sé un hombre de palabra y cumple el voto que hagas espontáneamente al Señor tu Dios, expresándolo con tus propios labios. Si entras en la viña de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras hasta quedar saciado, pero no guardarás nada en tu bolsa. Si pasas por los sembrados maduros de tu prójimo, podrás arrancar espigas con la mano, pero no aplicarás la hoz. Esta es una breve colección de leyes sin unidad temática, como se ve, de las cuales 4 están en forma apodíctica negativa y 4 son de tipo casuístico, cambiadas a la segunda persona, como sucede en tantos otros lugares del libro del Deuteronomio, ¿no? Como dato curioso, ¿no? La misma estructura y estilo lo vamos a encontrar en el Sermón de la Montaña del Evangelio de Mateo, especialmente en el capítulo 6. ¿Se acuerdan que el Sermón de la Montaña abarca los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo? Bueno, en el capítulo 6 encontramos la misma estructura, al menos en varios de sus pasajes. En el versículo 16, la legislación antigua solía ser muy estricta con los esclavos fugitivos y con los que colaboraban para impedir su retorno, ¿no? Me estoy refiriendo concretamente al Código de Hammurabi. Aquí se hace referencia, evidentemente, al esclavo extranjero y se prescribe que se le permita residir como un forastero. Esto es lo que está queriendo indicar. No se trata como en el capítulo 15, que pasamos hace un tiempo, donde se refería a los hebreos que por causa económica habían caído en la esclavitud. Acá, evidentemente, se está refiriendo al extranjero. En cuanto a lo que dice el versículo 18, la prostitución sagrada o cultual, tanto de la mujer como del hombre, formaba parte de los ritos de fertilidad del Próximo Oriente Antiguo y de manera especial en la tierra de Canaán, ¿no? Y es evidente que la práctica también prendió en Israel. Tenemos testimonios en el primer libro de los Reyes, en la crítica de los profetas, concretamente, ¿no? En Amós, en Oseas. De hecho, hemos leído algunos de estos textos. La expulsión de esta suerte de funcionarios cultuales fue un elemento muy importante en todos los movimientos de reforma que hubo en Israel y por supuesto también incluyendo la reforma de Josías, ¿no?
Vieron que el versículo 19 dice el salario de un perro. Es un término despectivo para designar justamente a estos funcionarios que se llamaban los hieródulos, que serían los prostitutos o prostitutas sagradas. Por eso aparece junto a la paga de una prostituta. Vieron que aparece en el mismo... parecen asociadas ambas expresiones. En el versículo 20, la prohibición de prestar con interés a los israelitas también aparece en el código eloísta, ya lo hemos leído en el libro del Éxodo, capítulo 22, en el libro del Levítico también la tradición sacerdotal se hace eco de esto en el capítulo 25, aunque hay pruebas de que esta costumbre no era siempre observada, ¿no? Había muchos que le prestaban incluso con interés a sus propios compatriotas. Aquí lo que sí queda, se pone de manifiesto otra vez, al menos teóricamente, la solidaridad y el fuerte nacionalismo del libro del Deuteronomio, ¿no? Al menos en su espíritu. Y en el versículo 21, el Deuteronomio añade, sí, explícitamente el permiso de prestar con interés a los extranjeros, ¿no? Que no aparecía en las versiones anteriores. En el versículo 22 se subraya el carácter vinculante y solemne del voto religioso que normalmente se hacía en el santuario en presencia del sacerdote. Finalmente, las dos normas de los versículos 25 y 26 limitan los derechos de la propiedad privada en favor del caminante necesitado, pero a su vez previenen de los abusos, ¿no? ¿Sí? Digamos, si estaba en una situación de necesidad, podía tomar de los elementos, pero lo que no podía era hacer abuso de ellos. Bueno, este contexto está detrás del famoso relato de las espigas arrancadas en sábado, ¿se acuerdan del capítulo 12 del Evangelio de Mateo, donde le reclaman a los discípulos? Digamos, acá no hay mención de que sea de la estipulación del sábado, ¿no? En aquel el contexto es otro, pero tiene que ver con esto, ¿no? Que en caso de necesidad los discípulos de hecho recogieron espigas en sábado. Entramos en el capítulo 24, vamos a leer versículos 1 al 4. Si un hombre se casa con una mujer, pero después le toma aversión porque descubre en ella algo que le desagrada y por eso escribe un acta de divorcio, se la entregará y la despedirá de su casa. Una vez que esté fuera de su casa, si la mujer se desposa con otro y este último también la rechaza, escribe un acta de divorcio y la despide o bien muere, su primer marido no podrá volver a tomarla por esposa, puesto que ella ha sido mancillada. Esto sería abominable a los ojos del Señor, y tú no puedes manchar con un pecado la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia. Estamos aquí ante el famoso texto de lo que vulgarmente se entiende como la ley del divorcio en el Antiguo Testamento. Pero no es así. No es que no había, que no estaba legislado el divorcio. Sí, por supuesto que lo estaba, no estoy negando eso. Lo que quiero decir es que esta ley no se refiere a eso. Si prestaron bien atención, no se está diciendo si se puede o no se puede y qué hay que hacer cuando uno se quiere divorciar. No es ese el tema de lo que está en juego en estos versículos. En primer lugar, antes de meternos en el tema, los capítulos 24-25 en general contienen leyes y normas diversas de muy distinto tipo. 10 están en forma de ley casuística, 6 en las típicas breves leyes apodícticas y otras 2 más. Todo eso componen los capítulos 24 y 25 que arrancan con esta disposición. La traducción latina, la de San Jerónimo, la conocida con el nombre de la Vulgata, es la que induce, por el modo en que está traducida, a pensar que acá que nos encontramos ante la ley del divorcio, esto que les decía recién. La prohibición de la que se trata acá es de carácter ritual, en realidad. La mujer se ha hecho impura para el primer marido, esto es lo que está indicando. Por lo tanto,
solo legisla para prohibir que vuelva a tomarse la esposa repudiada y que se casó de nuevo sin explicar los motivos de la norma. Esto es lo que está en juego acá. Vieron que el versículo 1 dice, encuentra en ella algo que le desagrada. Bueno, la misma frase aparece aquí y en el capítulo 23, versículo 14. Es una expresión hebrea, erwat davar, de bastante difícil explicación o de bastante difícil traducción, ¿no? En tiempos de Cristo, justamente, todavía se discutía sobre la razón suficiente para el divorcio entre dos famosas escuelas rabínicas. Había una que era más rigorista, que era la escuela del rabino Shammai, que permitía el divorcio solo en caso de adulterio, y otra escuela más laxa, digamos así, la de los seguidores del rabino Hillel, que permitían el divorcio por absolutamente cualquier cosa, por cualquier cosa. Quedaba sujeto a la decisión del varón. Cualquier motivo podía ser suficiente para que se divorciara de su mujer, ¿no? Para que le redactara esta acta de divorcio. Bueno, las discusiones en el Nuevo Testamento sobre los textos que ustedes deben conocer, tanto en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, como en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, sobre el tema del divorcio, giran en torno a justamente esto, especialmente la del Evangelio de Mateo, porque si ustedes se fijan, la pregunta que le hacen a Jesús en el Evangelio de Marcos es si es lícito o no divorciarse de la mujer, mientras que la pregunta que le hacen en el Evangelio de Mateo es si es lícito o no divorciarse de la mujer por cualquier motivo. ¿Entienden la diferencia, no? En el Evangelio de Mateo es obvio que se puede divorciar de la mujer. La pregunta que le están haciendo es, ¿pero por cualquier motivo? O sea, responde al interrogante o al problema suscitado por estas dos escuelas rabínicas. El planteo de Marcos es otro, distinto. La pregunta es, ¿se puede o no se puede divorciarse? Independientemente de los motivos, ¿no? Es una pregunta que casi que cuestiona la ley judía. La pregunta de Mateo no cuestiona la ley judía. La de Marcos sí. Interesante diferencia, ¿eh? Interesante diferencia. Cuando se refiere al acta de divorcio o libelo de repudio, según la traducción que estén leyendo, seguramente este documento al que se está refiriendo contendría también indicaciones sobre la indemnización por la mujer en caso que hubiera que de pagarle, etcétera, etcétera. ¿Por qué decimos esto? Porque a pesar de que no lo tenemos explicitado dentro de la ley del Antiguo Testamento, sí aparecen en el Código de Hammurabi, en las leyes asirias, o sea que es muy probable que esas disposiciones estuvieran redactadas, existieran de hecho y simplemente están ausentes de la legislación final. Vamos a leer ahora un texto más bien extenso. Vamos a leer desde el capítulo 24, versículo 5, hasta el capítulo 25, versículo 4. Si un hombre acaba de casarse, no saldrá a combatir ni se le impondrá ninguna otra obligación. Quedará libre por un año para ocuparse de su casa y contentar a la mujer que tomó por esposa. Nadie tomará en prenda un molino de mano y ni siquiera la piedra movible del molino, porque ello sería tomar en prenda la vida de una persona. Si se descubre que alguien ha raptado a uno de sus hermanos israelitas, sea que lo haya maltratado o que lo haya vendido, el ladrón morirá. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Cuando se produzcan casos de lepra, cuida muy bien de hacer exactamente lo que les indiquen los sacerdotes levitas. Pongan cuidado en practicar lo que yo les he mandado. Acuérdate de lo que el Señor tu Dios hizo con Miriam durante el viaje después que ustedes salieron de Egipto. Si prestas algo a tu prójimo, no entres en su casa a retirar la prenda. Quédate afuera, mientras el hombre a quien concediste el préstamo te trae la prenda. Y si es una persona de condición humilde, no vayas a dormir con su prenda. Se la entregarás al ponerse el sol para que pueda acostarse con su ropa. Así él te bendecirá y tú habrás realizado una obra de justicia
a los ojos del Señor tu Dios. No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus compatriotas o un extranjero que vive en alguna de las ciudades de tu país. Págale su jornal ese mismo día, antes que se ponga el sol, porque él está necesitado y su vida depende de su jornal. Así no invocará al Señor contra ti y tú no te harás responsable de un pecado. Los padres no morirán por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres. Cada cual morirá por su propio pecado. No conculcarás el derecho del extranjero o del huérfano, ni tomarás en prenda el vestido de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí. Por eso te ordeno obrar de esta manera. Cuando recojas la cosecha en tu campo, si olvidas en él una gavilla, no vuelvas a buscarla. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todas tus empresas. Cuando sacudas tus olivos, no revises después las ramas. El resto será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando recojas los racimos de tu viña, no vuelvas a buscar lo que haya quedado. Eso será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Acuérdate siempre que fuiste esclavo en Egipto. Por eso te ordeno obrar de esta manera. Si entre dos hombres se produce un litigio y ellos acuden a la justicia, se lo juzgará y se absolverá al inocente y se condenará al culpable. Si este último merece ser apaleado, el juez lo obligará a tenderse en el suelo y lo hará castigar en su presencia con un número de golpes proporcionados a su culpa. Podrá infligirle hasta 40 golpes, pero no más, no sea que castigándolo más de la cuenta, el castigo resulte excesivo y tu hermano quede envilecido a tus ojos. No pondrás bozal al buey que trilla. Otra vez tenemos un montón de leyes diversas. Ya habíamos visto en el capítulo 20 las normas, no sé si se acuerdan, que eximían del servicio militar. Bueno, esta era una de las prescripciones más antiguas de la Guerra Santa y era practicada también en los pueblos vecinos. Encontramos la misma legislación, por ejemplo, en los textos de Ugarit, ¿no? Esto en concreto me estoy refiriendo a donde empezamos la lectura, ¿no? en el versículo 5. En el versículo 6 tenemos la primera de tres normas, junto con, ahora vienen los versículos 10 y 12, sobre la garantía por el pago de una deuda. Es un buen ejemplo de la preocupación humanitaria del Deuteronomio por la justicia social, esto que decimos que siempre que esta influencia que recibió de los profetas, ¿no? del reino del norte. El mensaje es claro, no se podía tomar en prenda nada que fuera necesario para la subsistencia, ¿sí? Había que devolvérselo rápidamente. En el versículo 7, la norma que aparece ahí modifica la del código eloísta, que habíamos leído en el libro del Éxodo capítulo 21, que no se limita a los israelitas. También en los códigos vecinos, por ejemplo, en el código de Hammurabi, el secuestro de un niño para someterlo a esclavitud se castigaba también con la muerte, ¿sí? O sea que estamos en legislaciones bastante comunes en el contexto. Y es posible, de acuerdo con el contexto del Deuteronomio, que aquí se esté hablando del sometimiento a esclavitud a causa de la falta de pago de una deuda. ¿Se acuerdan, no? La diferencia que existía entre cuando caía en esclavitud un compatriota de cuando se trataba de extranjeros, ¿no? Hace un ratito también hicimos esa diferencia. Respecto del versículo 8, los capítulos 13 y 14 del Levítico contienen una serie de prescripciones sacerdotales sobre la lepra. Cuando leemos lepra, tenemos que entender que incluía una gran variedad de enfermedades de la piel, a todos se les llamaba lepra, y que estaban basadas sin duda en antiguos tabúes cultuales, ¿no? La recomendación, fíjense, de tener cuidado, claramente no está indicando una ley, sino más bien una exhortación típica del estilo deuteronomista, ¿no? No se puede considerar esto una ley propiamente dicha.
El versículo 9 se refiere al relato del libro de los Números, capítulo 12, cuando Miriam es castigada por Dios con la lepra. ¿Se acuerdan, no? La hermana de Moisés y Aarón. La idea básica para el Deuteronomio es la pureza ritual del campamento en el marco de la ideología de la Guerra Santa, ¿no? Esto que decimos siempre con el lugar de la presencia del arca como la presencia de Dios en medio de ella, y por eso la necesidad de la pureza ritual. En el versículo 10 aparece la segunda norma sobre la garantía del pago de las deudas. Determina que el acreedor no debía apoderarse del elemento dado en prenda, sino que tenía que pedirlo, ¿sí? No podía patotear al otro. En los versículos 12 y 13, la ropa entregada como prenda podría además estar simbolizando a la persona misma del deudor, que caería en manos de su acreedor en caso de no pagar, ¿sí? Esta ley además es fruto de la denuncia profética. De hecho, esto lo encontramos repetidas veces en el profeta Amós, en Ezequiel, etc. Versículos 14 y 15. El jornalero debía recibir su salario el mismo día antes de la puesta del sol, ¿sí? Esto es fantástico. Por supuesto que se refiere al trabajo ocasional, ¿no? Que era pagado el mismo día. ¿Se acuerdan de la famosa parábola de los trabajadores de la viña, los trabajadores de la última hora, que es un escándalo porque les paga a todos por igual? Bueno, se está refiriendo a esto, ¿no? Terminada la jornada, puntualmente da la orden a su administrador de pagarle a los empleados. Bueno, en el fondo está cumpliendo ese dueño de la viña, en esa parábola, está cumpliendo con esta legislación que aparece aquí. El abuso de no pagar por algún pretexto, así como los cambios en el pago, fue condenado también por los profetas, en varias oportunidades. Lo encontramos en Jeremías, en Malaquías, y también lo encontramos en la tradición sacerdotal en el capítulo 19 del libro del Levítico, ¿no? Esta misma norma. En el versículo 16 tenemos un texto muy importante sobre la responsabilidad individual. ¿Vieron que dice? Nadie va a morir por la culpa de otro, ni el padre del hijo, ni el hijo del padre. Bueno, este principio jurídico representa una verdadera novedad. Luego se va a ir desarrollando y va a ir adquiriendo un sentido teológico en los profetas, pero es algo que cambia la visión normal que se tenía antiguamente, ¿no? Que se pagaba hasta en la tercera y en la cuarta generación. Y ojo, si bien está claramente modificado esto o evolucionado, para llamarlo de alguna manera, en el Antiguo Testamento, todavía persistía en el Nuevo Testamento. Recuerden el famoso capítulo 9 del Evangelio de Juan, que narra la curación del ciego de nacimiento, que los mismos discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres? ¿No? Queda un resabio todavía de no estar seguro de por qué estaba ciego, ¿no? Considerando además la enfermedad como castigo, ¿no? Por supuesto. Pero digo, no solo como un castigo personal, sino incluso con la posibilidad de que haya sido un castigo heredado de los padres, ¿no? O sea, todavía vigente en la época del Nuevo Testamento. Digamos, imaginen entonces la novedad que implica este texto acá en el libro del Deuteronomio, ¿no? Este versículo 16. Respecto de lo que dice el versículo 17, los huérfanos, en especial las hijas, los hijos de las prostitutas sagradas o cultuales, las viudas, los forasteros que residían entre ellos y los levitas, como siempre, merecen una particular atención en el código deuteronomista. Ya lo venimos escuchando, esta cantinela, muchas veces. Esta formulación que aparece en este mismo versículo se basa en la del libro de la Alianza, que habíamos leído en el libro del Éxodo, capítulo 23, y se va a repetir en las maldiciones que van a venir en la conclusión del libro del Deuteronomio en el capítulo 27. Los versículos 19 al 22, hay 3 leyes humanitarias que proporcionan, están al servicio de proporcionar una ayuda a los económicamente más débiles. Se basan en el mismo principio que la disposición
que habíamos encontrado en la tradición eloísta de dejar los campos sin cultivar durante el año sabático. ¿Se acuerdan? Lo habíamos leído en el libro del Éxodo capítulo 23 y también encontramos esa legislación en el capítulo 19 del libro del Levítico, ¿no? Digamos, lo que queda, justamente, lo que queda está al servicio de los pobres, ¿sí? Esta permanente solicitud del libro de la tradición deuteronomista por el cuidado de los pobres, por el cuidado de los más desfavorecidos, ¿no? Entrando ya en el capítulo 25, los 3 primeros versículos, esta ley estipula que la sentencia, cualquier sentencia, debe ser dada en presencia del juez y que el número de azotes correspondientes no debe pasar de 40. Otro ejemplo de la preocupación deuteronomista por defender a la persona siempre y buscar, en la medida de lo posible, digamos, la mayor equidad posible, quiero decir, ¿no? Más tarde el número de azotes fue reducido a 39 ante el escrúpulo de pasarse del límite por inadvertencia, ¿no? Entonces, digamos, como frenar en 39 para no correr ningún riesgo de pasarse de lo que estipulaba la ley. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24, cuando Pablo recuerda los avatares de su vida, miren lo que dice. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. Se está refiriendo exactamente a esto. 3 veces fui flagelado, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en el medio del mar, etcétera, etcétera, y sigue, ¿no? Contando sus peripecias. Pero los 39 latigazos. Y el versículo 4, el último versículo que leímos, la consideración del Deuteronomio se extiende también incluso al mundo animal, ¿no? Este tema del buey que trilla, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que se quiere decir? De la misma manera que lo acaba de decir respecto de las personas, lo está trasladando a los animales, que todo trabajador merece su sustento. En el fondo es esto, ¿no? Que el pobre buey que está trillando, que está rompiendo el grano para separarlo de su cáscara, bueno, que en ese trabajo lo que coma se lo quede, ¿no? No que todavía que está trabajando, digamos, se le impide comer. Bueno, detrás está esto. Y este texto se aplica tipológicamente, Pablo lo aplica tipológicamente a los ministros cristianos. En el Nuevo Testamento. Aparece en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, y en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 18. ¿Sí? Cita simbólicamente, por supuesto, ¿no? Aplicado a los misioneros.